¿Qué es para ti la filosofía? Complicado. O se verá agua. Si es que A sabes lo que ver, no, es. no hay, o sea, yo creo que no es una peculiaridad de la filosofía el hecho de que sea una disciplina cuya naturaleza esté en disputa entre los mismos que la practican, ¿no? O que se dedican a ella. La economía sería el ejemplo más paradigmático, ¿no? O sea, el economista neoclásico y el economista ecológico entienden algo totalmente distinto sobre qué es la economía, ¿no? O sea, para uno puede tener que ver con las decisiones, o sea, tiene su fundamento en la teoría de la decisión racional, para otro tiene que ver con cómo se inserta el metabolismo humano en la termodinámica, ¿no? Pues, o sea, hay concepciones muy diferentes y con la filosofía sucede lo mismo, ¿no? En el fondo, si algo puede unificar lo que entendemos por filosofía es una tradición que todo el mundo más o menos reconoce, que viene sobre todo de Platón, ¿no? De Platón en adelante, y que, pues eso, cristaliza, aunque luego podamos disputar esa lista de los reyes godos que se enseña en segundo bachillerato, ¿no? Y pues en general tiene que ver con ese hacerse preguntas sobre aspectos muy generales y si hablamos de una filosofía como una disciplina, digamos, que tiene filósofos y que se dedican a ella, pues lo que la caracterizaría pues sería una tradición institucional ahí, pues con sus grandes próceres y grandes nombres, una serie de procedimientos y de métodos que la han caracterizado a lo largo de la historia. Y pues eso, o sea, básicamente eso. Luego, claro, hay posiciones más sustantivas sobre qué es la filosofía que entenderían que tienen un ámbito propio, ¿no? Aquellos que insisten en que habría algo así como cuestiones metafísicas que están más allá de cualquier ciencia. Habría otros que defenderían que la filosofía tiene que ser más adjetiva a las ciencias, ¿no? Y que tendría que centrarse más en analizar los resultados que desde la ciencia se obtienen o qué métodos son válidos a la hora de hacer ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo la concibo yo? Yo estaría cerca, con matices, de la posición que aquí en España defendió Gustavo Bueno, de que la filosofía es un saber de segundo grado, ¿no? O sea, la idea que él tiene es que, o sea, frente a posiciones más sustantivas, bueno, la filosofía es sustantiva, ¿no? Pero pues, frente a posiciones que entienden que la filosofía es algo más con su ámbito propio, ¿no? Pues entiende que los materiales de construcción de la filosofía vienen de desarrollos científicos previos y que a partir de ahí pues uno se pregunta por cuestiones que a lo mejor desde una disciplina científica cerrada no se pueden responder, que las trascienden, ¿no? Y entonces pues ahí tiene que hacer constructos teóricos que trascienden lo que una única ciencia podría afirmar, ¿no? Y entonces también habría una metodología propia o una serie de prácticas propias que tienen que ver con eso, la dialéctica, también el uso de la lógica. Pero bueno, o sea, también hay que tener en cuenta que a la hora de delimitar un campo siempre va a haber zonas que pueden ser limítrofes, ¿no? Digamos, ¿no? Que uno puede entender que, o sea, preguntarse si esto es terreno de la filosofía o es terreno de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en biología y en filosofía de la biología el límite es muy difuso. Hay mucha interacción entre filósofos de la biología y biólogos y contribuciones que van de un lado a otro que son muy, muy importantes. Luego, a medida que las ciencias se van desarrollando, pues preguntas que quedaban previamente más allá del ámbito de una ciencia establecida pasan a poder ser tratadas científicamente y entonces digamos que ya la filosofía no tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y claro, o sea, también hablar de que la filosofía hace grandes preguntas o preguntas muy generales, no siempre, o sea, quiero decir, la filosofía del siglo XX, sobre todo la tradición analítica, se ha caracterizado por hacer a lo mejor preguntas muy, muy específicas sobre temas muy, muy, muy concretos acerca de determinados usos de determinadas partículas en el lenguaje, cosas así, ¿no? Entonces, es muy difícil definir lo que es la filosofía y bueno, pues no sé, espero haber dado más o menos un Sí, sí, esbozo de No, por dónde desde puede sí. ir. luego, vamos. Yo creo que al final el propio nombre define bien, o sea, es la que menos define de una manera, que es como el amor por el conocimiento, por la sabiduría, ¿no? Y es porque al final no os abarca todos los conocimientos hasta los que no conocemos ahora mismo, o sea, es como un poco Sí, pero es que el todo... amor por el conocimiento, si no si no acotas el tipo de amor, el modo en el que lo practicas y el tipo de conocimiento que quieres alcanzar, pues, o sea, incorpora, o sea, el científico también se tendría amor por el conocimiento y la vieja del visillo también, ¿no? Ya. Bueno, pero yo creo que... Y eso enlaza con la siguiente pregunta, ¿no? Al final, un filósofo, la gente no tiene esta idea de un filósofo como una persona
que estudia mucho, sus ideas, también que comunica, bueno, que antes se discutía en el Ágora, ¿no? Que iban los filósofos a hablar y tal. ¿Qué es para ti un filósofo? Pues básicamente aquel que se hace aquel tipo de preguntas que adscribimos a la filosofía como disciplina y que intenta responderlas mediante el tipo de procedimientos, de métodos y sí, o sea, de procedimientos y de métodos sancionados por la tradición o por la comunidad filosófica hoy en día, ¿no? Básicamente eso sería, diría yo. Has mencionado a Gustavo Bueno. Yo lo conocí, no lo conocí, digo, empecé a ver vídeos suyos en YouTube sobre Gustavo Bueno. No me preguntes mucho ahora sobre lo que dice, porque ya no me acuerdo, pero quería saber si es el filósofo que más te ha influenciado y, por ende, si su corriente filosófica es con la que te identificas. No, o sea, hubo un momento en el que a mí sí que o sea, tuvo bastante influencia, sobre todo, o sea, a nivel o sea, a nivel, diría yo, de método, ¿no? Y de actitud y de ciertos valores a la hora de decir, o sea, esto es un territorio, o sea, al plantear cualquier pregunta filosófica, ¿no? Esto es un territorio en que hay posiciones en disputa y entonces hay que acotar bien el terreno, establecer una dialéctica entre qué posiciones son las que aquí se están manejando y cierto imperativo de rigor y de análisis serio, ¿no? Pero eso a mí al final lo que me hizo fue empujarme hacia la analítica, ¿no? O sea, hacia la tradición analítica anglosajona, que cuando yo estudié aquí en la facultad, pues es algo que no estaba muy implantado y que no se veía demasiado y que se veía siempre desde una perspectiva muy escorada, ¿no? Y, y bueno, que yo creo que es la tradición más fértil que hay ahora mismo, ¿no? O sea, o la corriente más fértil. Por hablar de corriente en sentido amplio, porque la analítica hoy en día no es como podía ser a lo mejor hace un siglo cuando hablábamos de filosofía analítica, que no sé si me estoy metiendo a lo mejor en, en cosas demasiado abstrusas o especializadas, ¿no? Pero digamos que la filosofía analítica surge apegada al análisis del lenguaje y a lo mejor al desarrollo de las ciencias a principios del siglo XX y tenía una vis bastante antimetafísica, ¿no? O sea, entendía que el que se dedicaba a preguntarse por la sustancia, por el ser o por Dios, estaba yendo más allá de aquello que nosotros podíamos conocer, ¿no? Y que entendía que la filosofía tendría que limitarse a un análisis del lenguaje para aclarar el sentido de los términos y entregarse, pues eso, a esa labor y a lo mejor, pues eso, dejar a las ciencias el conocimiento sustantivo de la realidad y demás. Entonces, pero bueno, desde entonces ha llovido mucho y lo que queda, o sea, lo que yo llamamos analítica es una manera de hacer filosofía que normalmente lo que la caracteriza es sobre todo centrarse con modestia a lo mejor en problemas más específicos y emplear unas pautas metodológicas o una manera de argumentar y de proceder en la que se intenta, pues eso, hacer explícitas todas las supuestos de los que uno parte, definir estipulativamente con términos claros para saber que se sepa en qué sentido se está usando, ¿no? O sea, usar argumentos en los que queden claros las premisas, las conclusiones y qué es lo que uno está defendiendo y cómo, ¿no? Para que para que el debate sea fértil y para que no... O sea, intentando evitar la oscuridad, ¿no? Pero bueno, tiene también sus pros y sus contras, pero digamos que la influencia de Gustavo Bueno yo la enlazaría con eso, ¿no? O sea, digamos que no me adscribo a la escuela. Muy bien. Yo, preparando este podcast y este episodio filosófico, la verdad es que me interesaba mucho porque yo de filosofía nunca me he interesado. Pero conforme me voy haciendo mayor, como si tuviese 30 años actualmente, no sé, le voy cogiendo más cariño y me interesa un poquillo más. Entonces, estaba viendo un podcast de Lex Fridman, no sé si sabrás quién es, pero es como un referente nuestro, es un podcaster muy famoso estadounidense, bueno, ruso, pero yo lo escribiría más que ahora vive en Estados Unidos, y habla sobre la dificultad con la que traductores de un libro que es de Dostoyevsky, no es filosófico, pero en el que él considera que hay mucho contenido filosófico, se pegaban meses y meses traduciendo una línea de ruso a inglés. Entonces, hay mayores dificultades en la filosofía para estudiar un texto filosófico que está escrito en otro lenguaje. ¿Es el aprendizaje de muchos lenguajes algo necesario para aprender filosofía?
Porque no consigues esa tonalidad del lenguaje. El lenguaje tiene mucha tonalidad, mucha música. Una música del lenguaje, no consigues todo el significado en un texto traducido. Yo creo que, a ver, si uno va a hacer doxografía filosófica, o sea, si uno se va a dedicar a estudiar el pensamiento de autores canónicos o canonizables según su propia punto de vista, ¿no? O sea, a los que hay que tener en cuenta, pues sí es relevante, ¿no? O sea, precisamente en la medida en la que la buena filosofía es la que deja claros cuáles son las implicaciones de los términos que se están usando, ¿no? O sea, que de dónde sale esto y a dónde nos lleva, que todo esto quede lo más claro posible. Pues sí que sabemos perfectamente que los términos, o sea, la traducción no es imposible, pero en toda traducción se pierde algo, ¿no? O en toda la equivalencia entre los términos entre un idioma y otro nunca es totalmente completa y perfecta. Y muchas veces lo que tiene la filosofía también es que a veces lo que se hace es o bien inventar neologismos o bien coger términos del lenguaje ordinario y darles un sentido técnico, ¿no? Que, claro, en la medida en la que el filósofo que hace eso está escribiendo en un idioma concreto, pues el que tenga que verter a otro idioma ese texto filosófico, pues tiene que plantearse si es un neologismo, ¿cómo traduzco esto, ¿no? Y en el caso de que no sea un neologismo, sino que sea un término de uso cotidiano, pues hasta qué punto va a ser comprensible que yo vierta este término por el que se suele entender como equivalente en el nuestro, si las connotaciones que el texto está generando son distintas a las que generaría el término en el nuestro, ¿no? O sea, eso es bastante complicado. Entonces sí que conviene, que si conviene conocer muchos idiomas para hacer filosofía, no necesariamente, porque, o sea, ¿qué quiero decir? Sobre todo si uno conoce inglés, que es donde hoy en día prácticamente se hace casi toda la producción académica, con eso ya uno tendría acceso prácticamente a todo lo que necesitase sobre, salvo que uno vaya a estudiar a un autor que nunca se ha traducido, ¿no? Pero yo creo que con eso ya bastaría, porque además todo ese tipo de dificultad sobre todo es a nivel terminológico. Y a nivel terminológico, pues, o sea, muchas veces las ediciones críticas, pues a lo mejor te ponen entre corchetes el término que se está usando, porque es un término importante en el idiolecto del autor, o una edición buena te incluye un glosario de términos al final relevantes, ¿no? Que eso siempre viene bien saber idiomas, pero no es una dificultad irrebasable, creo yo.